Imagina a un hombre que acumuló un poder absoluto, construyó un imperio dentro del régimen nazi y vivió rodeado de lujo mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Hermann Göring no era solo un alto comandante, sino que personificaba la ambición, la decadencia y la brutalidad de una era oscura. Pero, ¿qué llevó a este hombre a convertirse en una de las figuras más influyentes de la Alemania nazi? ¿Y cómo cayó desde las más altas esferas del poder hasta un final trágico y humillante? En este video conocerás el ascenso meteórico de Göring, su obsesión por el poder, las decisiones que moldearon el destino de millones y los entresijos de su relación con Hitler. Revelaremos secretos sobre su vida personal, sus debilidades y el impacto de sus elecciones en la Segunda Guerra Mundial. Si te gustan las historias reales que muestran cómo la ambición y la codicia pueden destruir incluso a los más poderosos, este video es para ti. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevar a alguien la búsqueda del poder? ¿O cómo las decisiones políticas influyen en el rumbo de la historia? Las lecciones de esta historia son una advertencia sobre la ambición desmedida, las consecuencias inevitables y el precio del poder. Quédate hasta el final y descubre por qué Hermann Göring es uno de los personajes más controvertidos de la historia. Hermann Göring nació el 12 de enero de 1893 en la ciudad de Rosenheim, Baviera, dentro de una familia tradicional alemana. Su padre, Heinrich Ernst Göring, era un jurista y oficial colonial que se desempeñó como gobernador en el África del Sudoeste alemán, una colonia del Imperio Alemán. Su madre, Franziska Tiefenbrunn, en cambio, provenía de un origen más humilde, siendo hija de un joyero. El matrimonio entre ambos fue visto como una unión entre diferentes clases sociales, lo que generó desacuerdos e inestabilidad en el hogar. Desde pequeño, Göring fue testigo de estos conflictos, lo que influyó en su personalidad autoritaria y en su obsesiva búsqueda de estatus y poder. La infancia de Göring estuvo marcada por constantes cambios y un ambiente familiar turbulento. Como su padre pasó gran parte de su vida fuera de Alemania, la crianza de Hermann quedó principalmente en manos de su madre y de su padrino, el médico y empresario Hermann Eppenstein. Eppenstein poseía gran riqueza e influencia y ofreció a la familia Göring alojamiento en sus castillos en Alemania y Austria. Sin embargo, su generosidad ocultaba un motivo particular. Mantenía una relación extramarital con la madre de Göring. Esto creó un ambiente tenso en el hogar, afectando la forma en que el joven Hermann percibía las relaciones de poder y autoridad. A pesar del lujo en el que creció, Göring desarrolló un temperamento difícil, alternando entre momentos de carisma y estallidos de agresividad. Desde temprana edad mostró una fuerte inclinación por la vida militar, admirando a figuras del ejército y sintiendo fascinación por historias de guerra y combate. Su padre, un hombre rígido y disciplinado, fomentó esta vocación, convencido de que la carrera militar era el mejor camino para su hijo. Desde su infancia, Hermann Göring mostraba un temperamento desafiante y una resistencia natural a la autoridad. Para intentar disciplinarlo, su familia lo envió a la Escuela de Cadetes de Karlsruhe, una institución dedicada a la formación de oficiales militares. En ese entorno altamente competitivo, Göring no solo se adaptó, sino que también destacó, desarrollando una actitud segura y un fuerte espíritu de liderazgo. A diferencia de otros jóvenes que sufrían bajo la presión de la institución, él parecía prosperar dentro de la jerarquía militar. Tras completar su formación en Karlsruhe, fue transferido a la prestigiosa Academia Militar de Lichterfelde, en Berlín. Esta academia era una de las más importantes de Alemania y se encargaba de preparar a los futuros oficiales del ejército imperial. En 1913, a los 20 años, Göring fue promovido a oficial comisionado en el 1200 Regimiento de Infantería de Baviera. Su trayectoria indicaba un futuro prometedor dentro del ejército, pues demostraba habilidades tanto en el aspecto táctico como en su capacidad para motivar a sus compañeros. Este periodo fue clave para su consolidación como un soldado disciplinado y ambicioso. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 representó la primera gran prueba para el joven Göring. Inicialmente sirvió como oficial de infantería en el frente occidental, donde participó en varias batallas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la guerra terrestre era brutal y limitada en términos de movilidad, por lo que buscó una alternativa. Fascinado por los avances de la aviación militar, Göring solicitó su traslado a la recién formada Fuerza Aérea Imperial Alemana.
La decisión fue arriesgada, ya que la aviación aún era un campo novedoso y extremadamente peligroso, con altas tasas de mortalidad entre los pilotos. Durante su entrenamiento, demostró una gran habilidad como aviador y una excepcional capacidad de adaptación al combate aéreo. A diferencia de la guerra de trincheras, donde el conflicto era lento y agotador, la aviación ofrecía una dinámica más estratégica e individualista, algo que encajaba perfectamente con su personalidad ambiciosa. Tras su traslado a la Fuerza Aérea Imperial Alemana, Hermann Göring inició su trayectoria como observador aéreo, asistiendo a los pilotos en misiones de reconocimiento. Esta función requería valentía, ya que los aviones de la época eran extremadamente frágiles y blancos fáciles para la artillería enemiga. Sin embargo, su ambición no le permitía conformarse solo con ser observador. Decidido a convertirse en piloto de combate, se sometió a un riguroso entrenamiento y, en 1915, obtuvo su licencia de piloto. Su adaptación fue rápida y pronto comenzó a ganar notoriedad dentro de la Fuerza Aérea. El avance de la aviación militar transformó la guerra, y los duelos entre cazas enemigos se convirtieron en momentos decisivos del conflicto. Göring demostró una habilidad excepcional como piloto, destacándose en combates aéreos y adoptando tácticas agresivas. Siguió los principios establecidos por el legendario Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, quien revolucionó el combate aéreo al formar escuadrones de élite. En 1917, Göring ingresó en la prestigiosa unidad Jasta 27, donde su reputación como uno de los mejores pilotos de Alemania comenzó a consolidarse. Durante el resto de la guerra, acumuló numerosas victorias, siendo condecorado con la Pour le Mérite, la más alta distinción militar alemana para aviadores. Su frialdad en combate y su capacidad de liderazgo lo convirtieron en una figura influyente dentro de la Fuerza Aérea. A finales de 1918, tras la muerte del Barón Rojo, Göring fue nombrado comandante del legendario Escuadrón Richthofen, una de las unidades de aviación más prestigiosas de Alemania. Asumir este puesto fue una prueba de su estatus dentro de la Luftstreitkräfte, colocándolo entre los principales nombres de la aviación militar de la época. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, Hermann Göring se encontró sin un propósito claro. La disolución de la Fuerza Aérea Alemana y el colapso del Imperio Alemán lo dejaron desilusionado, al igual que a muchos veteranos que sentían que la derrota no había sido causada por el ejército, sino por políticos y conspiradores internos. La entrada de Göring en el partido ocurrió en 1922, y su presencia aportó un prestigio inmediato al movimiento. Como héroe de guerra condecorado, representaba la imagen ideal del soldado alemán, algo que Hitler aprovechó para atraer el apoyo de militares y veteranos. Göring ascendió rápidamente en la jerarquía nazi, siendo nombrado comandante de la Sturmabteilung, la milicia paramilitar del partido. Su función era organizar y fortalecer las tropas callejeras utilizadas para intimidar a malos adversarios políticos y consolidar el poder nazi en Múnich. El punto culminante de su participación inicial en el nazismo ocurrió en noviembre de 1923, durante el Putsch de la cervecería. Göring lideró a los hombres de la SA en un intento de tomar el control del gobierno de Baviera. Sin embargo, el levantamiento fue rápidamente reprimido por la policía, y Göring resultó gravemente herido en un tiroteo. Obligado a huir a Austria, inició un periodo de exilio que marcaría su trayectoria. Durante sus años fuera de Alemania, Göring enfrentó serios problemas de salud. Las heridas del Putsch lo llevaron al uso de morfina para aliviar el dolor, creando una adicción que lo acompañaría por el resto de su vida. Además, pasó un tiempo en Italia y Suecia, donde se casó con su primera esposa, Karin Göring, una aristócrata sueca que ejerció una gran influencia sobre él. Fue Karin quien lo ayudó a mantener el contacto con los nazis durante ese periodo, asegurando que su nombre siguiera siendo relevante dentro del partido. Con la amnistía concedida a Hitler y otros involucrados en el Putsch en 1927, Göring regresó a Alemania decidido a recuperar su posición. Se reincorporó al liderazgo nazi, trabajando en la reestructuración del partido y estrechando aún más sus lazos con Hitler. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania y Hermann Göring asumió de inmediato un papel central en el nuevo gobierno nazi. Fue designado ministro del Interior de Prusia.
el estado más grande e influyente de Alemania, lo que le otorgó control sobre la policía y los servicios de seguridad. Decidido a eliminar cualquier oposición política, Göring ordenó la persecución sistemática de comunistas, socialdemócratas y cualquier grupo que pudiera representar una amenaza para el régimen nazi. Su objetivo era claro: consolidar el poder absoluto de Hitler. El evento que cambió definitivamente el curso de la historia ocurrió el 27 de febrero de 1933, cuando el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán, fue incendiado. Göring fue uno de los primeros en llegar al lugar y rápidamente señaló a los comunistas como responsables del acto. La versión oficial del gobierno nazi afirmaba que el incendio había sido provocado por Marinus van der Lubbe, un activista comunista holandés que habría actuado solo. Sin embargo, muchos historiadores creen que fueron los propios nazis quienes organizaron el ataque para justificar una represión a gran escala. Basándose en el incendio, Hitler convenció al presidente Paul von Hindenburg de firmar el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía las libertades civiles y permitía la detención de opositores sin necesidad de juicio. Göring utilizó esta nueva legislación para iniciar una ola de persecuciones políticas, ordenando el arresto de miles de comunistas y socialistas. Como jefe de la policía prusiana, se aseguró de que sus agentes actuaran con brutalidad, estableciendo el terror como una herramienta de control. Con la oposición destruida, los nazis lograron aprobar la Ley de Plenos Poderes, que otorgó a Hitler autoridad total sobre Alemania. Además de la represión política, Göring comenzó a estructurar un nuevo modelo de Estado basado en la militarización y el fortalecimiento de la economía de guerra. Fue responsable de la creación de la Gestapo, la policía secreta nazi, que quedaría bajo el mando de Heinrich Himmler, pero siempre con la influencia directa de Göring. Con el ascenso definitivo del partido nazi al poder, Hermann Göring consolidó su posición como uno de los hombres más influyentes del Tercer Reich. En 1935 fue nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, un cargo que le otorgó un poder militar sin precedentes. La creación de la Luftwaffe fue una violación directa del Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania poseer una fuerza aérea. Sin embargo, Göring supervisó su desarrollo en secreto durante los primeros años del régimen, transformándola rápidamente en una de las fuerzas aéreas más grandes y avanzadas del mundo. Además de su papel militar, Göring acumulaba títulos y responsabilidades dentro del gobierno nazi. Era el segundo en la línea de sucesión de Hitler, además de dirigir importantes sectores de la economía y la política interna. Fue nombrado ministro de Aviación, presidente del Reichstag y responsable del Plan Cuatrienal, cuyo objetivo era preparar a Alemania para la guerra total. Su poder era tan vasto que, en muchos aspectos, se convirtió en un verdadero monarca dentro del Reich, con autonomía para tomar decisiones cruciales sin necesidad de consultar directamente a Hitler. Mientras consolidaba su poder político y militar, Göring también se enriquecía de manera extraordinaria. Utilizó su posición para acumular propiedades, joyas y una vasta colección de arte, gran parte de ella confiscada a judíos y territorios ocupados. Marienhall, su propiedad privada, se convirtió en un símbolo de su riqueza e influencia, un verdadero palacio donde organizaba eventos grandiosos para la élite nazi y diplomáticos extranjeros. Su estilo de vida extravagante contrastaba con la imagen austera que otros líderes nazis intentaban proyectar, pero Göring parecía intocable dentro del régimen. La Luftwaffe, bajo su mando, pasó a desempeñar un papel central en la estrategia militar nazi. Defendía el uso masivo de bombarderos y cazas para garantizar la supremacía aérea alemana. Durante la Guerra Civil Española, la Luftwaffe fue puesta a prueba apoyando a las fuerzas franquistas, demostrando su eficacia en el bombardeo de ciudades como Guernica. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó en septiembre de 1939, Hermann Göring y su Luftwaffe desempeñaron un papel fundamental en la rápida conquista de Polonia. Utilizando las tácticas de la Blitzkrieg, que combinaban ataques aéreos masivos con avances rápidos de infantería y blindados, la Luftwaffe destruyó bases aéreas, líneas de comunicación y unidades militares enemigas antes de que pudieran reaccionar. La campaña fue un éxito absoluto, y Polonia fue derrotada en pocas semanas, consolidando la reputación de Göring como uno de los arquitectos de la nueva máquina de guerra alemana.
En los meses siguientes, la Luftwaffe desempeñó un papel decisivo en la invasión de Dinamarca y Noruega, asegurando el dominio del espacio aéreo y facilitando los desembarcos alemanes. Sin embargo, su mayor triunfo llegó durante la ofensiva contra Francia, los Países Bajos y Bélgica en mayo de 1940. Con ataques precisos, los aviones alemanes destruyeron aeropuertos aliados y neutralizaron a la Fuerza Aérea Francesa, permitiendo que los blindados de Hitler avanzaran sin una resistencia significativa. En pocas semanas, Francia estaba derrotada, y Göring fue ampliamente celebrado por su contribución a la victoria. Durante esta fase de la guerra, Göring vivió el punto culminante de su poder e influencia. En reconocimiento a sus logros, Hitler lo ascendió a mariscal del Reich, el rango más alto dentro de la jerarquía militar alemana, convirtiéndolo oficialmente en el segundo hombre más poderoso de Alemania. Además, fue designado como sucesor oficial de Hitler, reforzando aún más su posición dentro del régimen nazi. Göring se veía en la cima de su carrera, disfrutando de lujo, prestigio y control absoluto sobre la Luftwaffe. El éxito de la Luftwaffe parecía indiscutible, y Göring creía que podría repetir el mismo desempeño contra el Reino Unido. La batalla de Inglaterra, iniciada en el verano de 1940, tenía como objetivo destruir a la Royal Air Force y allanar el camino para una invasión alemana. A partir de 1942, la posición de Hermann Göring dentro del Tercer Reich comenzó a deteriorarse rápidamente. La Luftwaffe, que había sido clave en los primeros triunfos de Alemania, empezó a sufrir derrotas significativas. La batalla de Stalingrado fue uno de los momentos más críticos de su carrera. Hitler confió a Göring la misión de abastecer al Sexto Ejército, cercado en la ciudad, asegurando que los soldados alemanes recibieran alimentos, municiones y refuerzos por vía aérea. Göring prometió que la Luftwaffe podría transportar al menos 300 toneladas de suministros por día. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta. Las condiciones climáticas extremas, la superioridad aérea soviética y la falta de aviones adecuados convirtieron el puente aéreo en un fracaso absoluto. Los suministros transportados fueron insuficientes y el Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus, se vio obligado a rendirse en febrero de 1943. Más de 90.000 soldados alemanes fueron capturados, marcando un punto de inflexión decisivo en la guerra. Hitler, furioso con Göring por su fracaso, comenzó a cuestionar su competencia y su influencia dentro del régimen se redujo drásticamente. A partir de 1943, Alemania comenzó a enfrentar una nueva realidad. Los bombardeos aliados se intensificaron, alcanzando ciudades, fábricas e infraestructura militar. La Luftwaffe, que antes dominaba los cielos de Europa, empezó a perder su ventaja. Los aviones de caza alemanes, ya en menor número, eran incapaces de contener a los bombarderos aliados, que eran más modernos y estaban mejor escoltados. Las ciudades alemanas, incluidas Berlín, Hamburgo y Dresde, sufrieron una destrucción a gran escala, dejando a la población civil desesperada y minando la moral del ejército. Hermann Göring, quien le había prometido a Hitler que la Luftwaffe protegería a Alemania de cualquier ataque aéreo, vio cómo su credibilidad se desmoronaba. La incapacidad de la Fuerza Aérea para impedir los bombardeos fue uno de los principales factores que llevaron a Hitler a perder la confianza en su antiguo hombre de confianza. Además, la superioridad de los cazas aliados, como el P-51 Mustang estadounidense y el Spitfire británico, hizo que la resistencia alemana fuera cada vez más ineficaz. La Luftwaffe comenzó a sufrir grandes bajas y la producción de nuevos aviones ya no podía compensar las pérdidas en el campo de batalla. Mientras la guerra se volvía en contra de Alemania, Göring comenzó a aislarse cada vez más. Se refugió en su lujosa propiedad, Karin Hall, donde continuó acumulando obras de arte saqueadas de los países ocupados. Muchos, dentro del alto mando nazi, empezaron a verlo como un líder decadente, más preocupado por su riqueza que por el esfuerzo de guerra. Hitler, que antes lo consideraba su sucesor, comenzó a despreciarlo abiertamente, culpándolo por el fracaso de la Luftwaffe y por las derrotas militares del Reich. En 1944, la situación de Alemania se deterioró aún más. Los aliados abrieron el frente occidental con el desembarco en Normandía, mientras los soviéticos avanzaban desde el este, destruyendo lo que quedaba del ejército alemán.
En abril de 1945, con el Tercer Reich al borde del colapso, Hermann Göring vio cómo su posición dentro del régimen se deterioraba por completo. Hitler, cada vez más paranoico y aislado en el búnker de la Cancillería, ya no confiaba en sus antiguos aliados. Göring, al darse cuenta de que el final estaba cerca, intentó asumir el liderazgo de Alemania. Envió un mensaje a Hitler sugiriendo que en caso de que el Führer estuviera incapacitado, él debería ser reconocido como su sucesor y negociar una rendición con los aliados. La reacción de Hitler fue inmediata y furiosa. Considerando el acto de Göring como una traición, ordenó su arresto. El ex mariscal del Reich fue detenido por la SS en su propia residencia en Baviera y despojado de todos sus cargos. Mientras tanto, el Tercer Reich se desmoronaba rápidamente. Las tropas soviéticas rodeaban Berlín y los aliados avanzaban desde el oeste. En pocos días, Hitler se suicidaría, poniendo fin oficialmente a la era nazi. Göring, que ya no tenía ninguna influencia, se había convertido en un simple prisionero a la espera de su destino. A principios de mayo de 1945, Göring fue capturado por tropas estadounidenses en Baviera sin ofrecer resistencia. A diferencia de otros líderes nazis que intentaron huir o esconderse, él se entregó de forma relativamente tranquila, creyendo que podría negociar un trato más favorable. Para los estadounidenses, Göring era uno de los mayores trofeos de guerra. Era el oficial nazi de más alto rango que aún seguía con vida, y sería una pieza clave en los juicios por crímenes de guerra que se avecinaban. En los meses siguientes, Göring fue interrogado por los aliados y mantenido bajo custodia mientras esperaba su juicio. Durante los interrogatorios, mostró arrogancia e intentó minimizar sus crímenes, argumentando que solo cumplía órdenes y que no tenía una participación directa en el Holocausto. El 20 de noviembre de 1945, Hermann Göring fue llevado a juicio en el Tribunal de Nuremberg, donde enfrentó acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Como uno de los líderes nazis de más alto rango que seguían con vida, se convirtió en la figura central del proceso. Durante las sesiones, Göring intentó adoptar una postura desafiante, defendiendo el régimen nazi y minimizando su responsabilidad en los crímenes cometidos. Sin embargo, las pruebas presentadas por los aliados eran abrumadoras, incluyendo documentos firmados por él que autorizaban persecuciones, saqueos y ejecuciones en masa. A lo largo del juicio, Göring demostró gran habilidad retórica, intentando ridiculizar a los fiscales y dando la impresión de que aún tenía el control de la situación. Sin embargo, la realidad era otra. Testimonios y evidencias dejaban en claro su implicación directa en el fortalecimiento de la Gestapo, la militarización de Alemania y la explotación económica de los territorios ocupados. Además, su participación en la organización del Holocausto quedó expuesta, demostrando que ordenó la expropiación de bienes judíos y apoyó la implementación de las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la persecución racial. Tras meses de juicio, el 1 de octubre de 1946, Göring fue condenado a muerte por ahorcamiento. No obstante, no aceptó su destino pasivamente. Usando su influencia entre los guardias de la prisión, logró obtener una cápsula de cianuro que mantuvo oculta hasta el último momento. En la noche del 15 de octubre de 1946, pocas horas antes de su ejecución, ingirió el veneno en su celda, evitando ser ahorcado como un criminal común. El cuerpo de Hermann Göring fue incinerado y sus cenizas fueron arrojadas a un río para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación para simpatizantes del nazismo. Su muerte simbolizó el fin definitivo de uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, cuya ambición y arrogancia lo llevaron de la gloria absoluta a la ruina total. Hermann Göring fue uno de los hombres más poderosos del Tercer Reich, pasando de héroe de guerra a arquitecto de la Luftwaffe y mano derecha de Hitler. Su ascenso meteórico y su caída brutal muestran cómo el poder, cuando se combina con la corrupción y la arrogancia, puede llevar a la destrucción. Pero la gran pregunta que queda es, si Göring hubiera tomado decisiones diferentes durante la guerra, ¿la historia podría haber tenido otro desenlace? Si hubiera sido más competente como líder militar, ¿habría resistido la Alemania nazi por más tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu visión sobre esta oscura parte de la historia es muy importante para el debate.
Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún nuevo video y seguirás explorando los acontecimientos que moldearon el mundo. Nos vemos en el próximo.